RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Buenas tardes en un jueves festivo, muy festivo, quizá uno de los festivos por antonomasia del año. En Por Tres Razones tenemos preparado un programa que podría resumirse con la siguiente cita del filósofo Schopenhauer: el hombre ha hecho de la tierra un infierno para los animales. Es una frase que oímos de Toni, el profesor de filosofía protagonista de Los Vencejos, el libro de Aramburu. Tomamos la idea, pero no la crudeza de Toni, porque mostramos esta realidad de la mano de tres españoles que están intentando revertir este infierno. Por Tres Razones, con Emma Hernández. En control de sonido hoy Elena Trapero, en realización Ana Nieves y en producción Inma Gutiérrez. Viajamos más de 10.500 kilómetros hasta la selva camboyana. Allí se esconde una de las mayores reservas naturales del sudeste asiático, con 1 millón de hectáreas de jungla virgen. La parte menos atractiva es que la increíble fauna y flora de esta selva tiene que sobrevivir a acciones humanas como la caza furtiva o la tala masiva de árboles. Una especie en concreto lo tiene algo más fácil desde que en el año 2000 fuese redescubierta por una ONG de sangre vallisoletana. Lo que están escuchando es el sonido de las crías de cocodrilo siameses al nacer. En total, 60, que a finales de junio rompieron el cascarón para dar algo de esperanza a una de las especies de reptiles más amenazadas del mundo. Pablo Sinovas, biólogo de Valladolid, está en Camboya al frente del proyecto para proteger a los cocodrilos siameses de la ONG Fauna y Flora. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Cómo es que terminas en un lugar como este conservando una especie amenazada, Pablo? Bueno, pues yo estudié biología originalmente, siempre estuve fascinado por los animales y por conservar la fauna y la flora. Entonces la carrera al final me acabó llevando aquí a Camboya, habiendo pasado por varios lugares después de acabar la carrera en Europa. Estuve pues desde siguiendo lobos en los Montes Cárpatos de Polonia, hasta trabajando en un laboratorio de biología molecular en Alemania y trabajando bastantes años en Inglaterra en temas de conservación de especies a nivel internacional, proporcionando, por ejemplo, consejo a los gobiernos en lo que se refiere al tema de comercio internacional de especies amenazadas. Y al final, bueno, pues me apetecía estar un poco más cercano a la conservación en el terreno y salió un trabajo interesante aquí en Camboya y llevo pues 5 años y medio ya en el país. Cuando llegaste al país, ¿cómo estaba esta especie? ¿Cómo estaban los cocodrilos siameses y cómo están ahora? Bueno, este es un proyecto de conservación que lleva en curso ya 2 décadas. El cocodrilo siamés a principios del siglo se consideraba que estaba extinto en el medio silvestre y la ONG para la que trabajo, Fauna y Flora, pues lleva como 20 años trabajando ya para intentar conservarla. Cuando yo llegué, el proyecto estaba en una fase intermedia, digamos, en la que no había tampoco demasiada esperanza, sobre todo porque el hábitat del que depende la especie pues se estaba degradando y porque no había prácticamente reproducción en el medio silvestre de la especie. Es una especie extremadamente rara de cocodrilo y quedan pues pocos individuos en los ríos selváticos de Camboya, donde existe la mayor población del mundo, pero aún así no había suficientes individuos para que llegaran a encontrarse los machos y las hembras y así poder reproducirse. Entonces, lo que hemos venido haciendo durante los últimos años es
reintroducir individuos criados en cautividad para que la especie pueda llegar a unos niveles, la población pueda llegar a unos niveles en los que ya se reproduzca de manera natural en el medio silvestre. Y el progreso que se ha realizado pues en estos últimos años ha sido bastante alentador realmente, y ha culminado de momento en la reproducción más importante, el evento de reproducción más importante para la especie en lo que llevamos de siglo. Ha habido 5 nidos que descubrimos hace un par de meses, y de esos 5 nidos salieron 60 crías de cocodrilos siames, lo cual ha sido pues realmente muy emocionante y un gran logro para la conservación de esta especie. ¿Cómo es este cocodrilo? ¿Nos lo puedes describir? Bueno, es un cocodrilo con pinta de cocodrilo. Llega a medir unos 4 metros de longitud como máximo, es decir, no es una de las especies más grandes de cocodrilo, ¿no? Como el cocodrilo marino, por ejemplo, que puede llegar a 7 metros. Pero aún así, lógicamente, alcanza tamaños importantes. Sin embargo, a pesar de que puede ser bastante grande, no se han registrado casos de ataques a humanos por parte de esta especie, lo cual es interesante y algo muy importante para que exista esa aceptación por parte de las comunidades locales que viven cerca del hábitat donde estamos reintroduciendo el cocodrilo, porque no hay miedo por parte de la población local hacia estos cocodrilos. De hecho, la población local indígena de esta zona de Camboya considera al cocodrilo siamés una especie totémica. Consideran que si la dañan, pues eso va a traer mala suerte a su pueblo. Entonces, es un cocodrilo de gran importancia cultural en Camboya también. Por ejemplo, en los templos de Angkor, los famosos templos de Angkor de Camboya, hay inscripciones o relieves, digamos, de cocodrilos siameses sobre esos templos. Y las comunidades indígenas, como comentaba, pues les consideran unos animales sagrados. Entonces es un cocodrilo importante desde el punto de vista ecológico, pero también cultural. Cocodrilo siamés, supongo que por Siam, ¿verdad? Sí, la región que es lo que, digamos, hoy es Camboya y Tailandia, más o menos, se conocía como Siam. Entonces sí, es el cocodrilo siamés de Siam. Cuando empezaste a explicar el problema al que se enfrentó la ONG para la que trabajas en el año 2000, hablabas de hábitat, de que el hábitat estaba destruido y que era muy difícil que se reprodujeran de forma silvestre. ¿Están solucionados estos dos problemas? No completamente realmente. El tema de la destrucción del hábitat es, bueno, desgraciadamente un problema muy importante a nivel global para la conservación. En Camboya, dado que se está produciendo un desarrollo económico del país muy rápido, pues estamos viendo este problema como si dijéramos a cámara rápida. Se están destruyendo bosques, se están destruyendo los hábitats naturales de muchas especies, incluido el cocodrilo siamés. Entonces no está completamente atajado el problema, pero las zonas más importantes para la especie sí que hemos conseguido una protección mayor de la que tienen muchos de los otros lugares naturales en Camboya. Y esto lo hemos conseguido en parte trabajando con estas comunidades locales que te comentaba, que ya de manera tradicional respetan y protegen al cocodrilo. Entonces les hemos de alguna manera organizado para que realicen patrullas de protección en estas zonas de río selvático. Les damos equipo, el equipo necesario para que salgan a la selva a patrullar, por ejemplo, ropas, kayak para que vayan por el río, linternas, etcétera, y todas las semanas pues salen en grupo a patrullar. Entonces lo que consiguen por un lado es proteger ese hábitat de otras personas que puedan llegar a la zona e intentar, por ejemplo, realizar tala ilegal o caza ilegal, y por otro lado, al ser miembros de la comunidad local, pues generan
más aceptación todavía dentro de sus comunidades para este proyecto de conservación. Entonces, en estos hábitats particulares que estamos protegiendo, junto con las comunidades, sí que hemos conseguido realmente atajar de momento bastante el tema de la degradación del hábitat. El tema de la reproducción, pues es un poco más complicado porque necesita que la población llegue a un nivel suficiente donde empiecen ya a reproducirse de manera un poco más sustancial. No lo habíamos conseguido hasta este año, en el que pues 60 crías han sido detectadas en el medio silvestre. Esto para una especie de cocodrilo no es mucho, pero para el cocodrilo siamés sí, porque en las 2 últimas décadas el mayor número de nidos que se habían encontrado había estado entre 0 y 2 o 3. En este caso encontramos 5. Y muchas veces lo que encontrábamos en años pasados era que los nidos no tenían huevos fertilizados. Y eso puede deberse a precisamente que no haya suficientes individuos, es decir, que los machos no llegan a fertilizar a las hembras y las hembras ponen huevos, realizan nidos y ponen huevos, pero estos no están fertilizados. Entonces, no hemos conseguido todavía llegar a un punto en el que podamos decir que la especie ya está recuperada, pero estamos, yo creo, al principio de esa curva. ¿Y estas 60 crías dónde están ahora mismo? Pues las 60 crías están en el medio silvestre, en la selva, en esta zona selvática de Camboya. Lo que hicimos al encontrar los nidos fue proteger esos nidos. Tenemos un equipo que se dedica a eso, trabajando con las comunidades locales. Y una vez que eclosionaron, lo mejor que se puede hacer es liberar a esas crías junto con su madre, porque los cocodrilos protegen a sus crías. Las cocodrilas madres se quedan protegiendo el nido, por un lado, y por otro lado, una vez que eclosionan las crías, protegen a esas crías. Entonces, es lo mejor que podíamos hacer, simplemente dejar que la naturaleza pues tome su curso y que sean las propias madres de las crías las que las protejan. Existe de manera natural una alta mortalidad entre las crías de cocodrilo siempre, y seguramente este sea el caso. De las 60, pues no vamos a saber nunca cuántas sobrevivirán. Es posible que sea un porcentaje pequeño, pero eso es, digamos, la forma natural en la que debería reproducirse la especie. Lo que habría que conseguir es que, pues al año que viene y en los años sucesivos, este número de crías, estos eventos reproductores, vayan aumentando. Y aunque sea un porcentaje pequeño de crías el que sobreviva a largo plazo, pues aún así sería suficiente para que la población se recuperase. ¿Con qué medidas les hacen seguimiento? Hacemos seguimiento a los cocodrilos que liberamos. Los cocodrilos que criamos en cautividad y que podemos después liberar en el medio silvestre, utilizamos varios métodos para poder saber un poco dónde van o qué es lo que hacen estos cocodrilos una vez que les soltamos en el medio silvestre. Uno de estos métodos es el uso de transmisores satelitales. Y estos son unos transmisores que colocamos en la nuca del animal, justo detrás de la nuca, y mediante el sistema, utilizamos no GPS, porque esos transmisores son un poco demasiado grandes, pero usamos otro sistema, el sistema Argos. Y mediante ese sistema pues podemos tener una idea aproximada en tiempo real de dónde está el cocodrilo, dónde va el cocodrilo en los próximos meses después de soltarlo. Esto es muy útil porque nos permite tener una idea bastante refinada de cómo utilizan su hábitat, cómo de lejos van, etcétera, etcétera. Y lógicamente, pues si están vivos o no. Lo que hemos empezado a utilizar más recientemente también, que nos está dando incluso mejores resultados, es el uso de telemetría acústica. Y estos son transmisores de ultrasonidos que insertamos de forma subcutánea en el cocodrilo. Son más o menos como una pequeña pila. Y estos transmisores emiten ultrasonidos con una frecuencia única en cada caso, que está asociada a un código. Y luego, a lo largo del río, instalamos receptores
que reciben esos ultrasonidos. Y al pasar el cocodrilo cerca de cada uno de esos receptores, pues queda grabado el código de cada cocodrilo. Y, digamos, al año siguiente podemos recoger esos receptores y descargar la información, lo cual nos puede decir pues qué cocodrilos han pasado por qué punto. Y esto es una información que no teníamos hasta prácticamente este año. No se había utilizado ese tipo de tecnología antes en el país y bueno, es bastante novedoso y bastante pues sí que lo útil. Es. Nos está dando muy buenos resultados. ¿Con qué número de cocodrilos podrían ya determinar que ya no existe peligro para esta especie? Bueno, no hay una cifra mágica, pero lo que estamos intentando de forma teórica sería que en el país llegara la población a los 10.000 individuos. Lógicamente, ese es un número bastante más alto del que hay actualmente. Estimamos que puede haber 300 aproximadamente en la actualidad, quizás 400 como mucho. Entonces, esto sería un aumento muy significativo, pero para ese tipo de especie en este país sería llegar a un punto en el que la especie ya no estaría prácticamente amenazada. Lógicamente, aunque no se llegue a los 10.000 individuos, si se llega a los 2.000 o 3.000, pues va a estar la situación mucho mejor que ahora, en el que no llega ni a 400. Cuando empezaste a hablar de cómo habías acabado siendo de Valladolid allí en Camboya, hablaste de que, por ejemplo, en un momento determinado de tu vida estuviste en la zona de Polonia, ¿verdad?, viendo y contemplando lobos. Por esa razón, lógicamente, te tengo que preguntar sobre el lobo en España. Con esa visión, siendo tú de España, pero ahora mismo estando fuera y conociendo bien la situación del lobo, ¿crees que en España se están llevando las medidas adecuadas? Bueno, sí y no. La población de lobos en España ahora mismo se está recuperando, se ha estado recuperando estos últimos años. Y bueno, a nivel de Europa Occidental es una de las poblaciones más importantes de lobo que hay en el continente. Siempre se puede gestionar las cosas mejor, lógicamente, y bueno, lógicamente existe el problema del conflicto, que siempre va a ser el caso con un animal como el lobo, en general con los depredadores, ¿no?, que pueden afectar al ganado. Entonces yo creo que ese tema pues siempre se puede llevar un poco mejor. Sé que ha habido pues polémicas recientes, ¿no?, sobre la posible eliminación o reducción de poblaciones de lobo, que bueno, está demostrado que realmente no funciona, a no ser que extermines a la especie completamente. El intentar reducir las poblaciones para reducir los ataques al ganado no funciona. Eso está demostrado, y quizás eso sería lo que haría un poco más falta, a lo mejor, que se entendiera, ¿no? Para que no se llame siempre a realizar reducción de poblaciones, que de forma lógica pues podría pensarse que va a resultar en una reducción en los ataques, pero como digo, a no ser que se prácticamente extermine esa población, pues no es el resultado que se obtendría. Y luego yo creo que por otro lado también, como se está haciendo por ejemplo en la Sierra de la Culebra, donde se utiliza el lobo como reclamo turístico, ¿no?, ecoturístico, esto es algo que se podría hacer en otras regiones, incluso más de lo que se está haciendo ya, y esto pues ayudaría un poco no solo a mejorar la imagen del lobo, sino también a generar pues beneficios adicionales, ¿no? Que el lobo no solo se vea como una especie que trae pérdidas potenciales, sino que sea lo contrario, una especie que puede traer ganancias. Ya no solo las ganancias que no se ven de forma directa, como regular los ecosistemas, ¿no? Que exista un equilibrio entre depredador y presas, etcétera, sino también una ganancia un poco más directa para zonas rurales donde quizás las alternativas no sean tan abundantes, y mediante el ecoturismo pues del lobo generar beneficios económicos también. Hemos hablado del lobo, hemos hablado de los cocodrilos siameses, pero tú también tienes relación con el muntiaco gigante, ¿verdad? Sí, bueno, el muntiaco gigante es una especie de ciervo que está en peligro crítico de extinción. Es un ciervo pequeño,
a pesar de llamarse gigante, se llama gigante porque tiene una cornamenta relativamente grande comparado con otros muntiacos. Y este ciervo, pues, no se conocía que existía en Camboya. Es una especie endémica de la cordillera de la cordillera anamítica que baja por Vietnam y por Laos, pero no se sabía que se encontraba también en Camboya, y de hecho la especie está prácticamente extinta en Vietnam y quedan muy pocos también en Laos. Entonces, mediante una de las exploraciones de áreas protegidas que realicé hace un par de años en el norte de Camboya, con fototrampeo lo que conseguimos es demostrar que esta especie encontrar, porque nos sorprendió que esta especie estaba también presente en Camboya, y el encontrar pues una especie de ciervo en un país en el siglo XXI pues es algo bastante significativo. No es que todos los días se descubran especies en un país de mamífero grande que no se sabía que existían en ese país. Entonces, sí, es un ciervo muy amenazado, y gracias a este descubrimiento, pues lo que estamos intentando es que se dé mayor protección a este parque nacional donde lo encontramos. Pablo Sinovas, biólogo de Valladolid, ahora en Camboya, al frente del proyecto para proteger a los cocodrilos siameses de la ONG Fauna y Flora. Cuántas cosas interesantes nos has contado hoy, que yo creo que lo que hacen es despertar en nosotros ese conservacionismo que yo creo que nunca está de más, porque al fin y al cabo la salud de los animales, la salud del planeta también es nuestra salud. Bueno, pues misión cumplida, entonces, me alegro. Un abrazo muy fuerte de aquí a Camboya. Igual, gracias.